Las construcciones son un símbolo del ingenio y la capacidad del ser humano para transformar el mundo a su alrededor. Asimismo, sus trabajadores, desde albañiles, maestros y arquitectos. Pero tras los cimientos de muchos edificios, puentes y carreteras, se esconden secretos oscuros y perturbadores. Historias de trabajadores que juraron haber visto accidentes inexplicables y misteriosos eventos que nadie puede explicar. En este video, exploraremos algunos de los relatos más escalofriantes ocurridos en construcciones, donde lo paranormal y lo trágico se entrelazan. Prepárate, porque hoy descubrirás que no todo lo que se construye queda en el pasado. Aquí va una. Mi jefe siempre ha trabajado en obras, y hace como 15 años más o menos, le salió un trabajo grande: hacer varios departamentos y remodelarlos bien. Pues resulta que, cuando estaban excavando, un trabajador encontró unos huesos de una persona. El trabajador le avisó a mi papá, y este a su vez le habló al jefe para que fuera a ver. Al llegar, el jefe vio el espectáculo y les dijo que dejaran esos huesos donde los encontraron, que no darían parte a quien correspondía porque, lo más probable, ya no los dejarían trabajar. Y así se quedó. Pero en esa misma obra, como era muy grande, llegaban personas de otros estados. Y a veces se les daba chance de quedarse ahí a cambio de que cuidaran lo que había adentro. Pues resulta que los que se quedaban a dormir ahí nada más acababan su semana y se iban. Según contaban, le decían a mi jefe que en las noches se oían lamentos, se veían sombras y que les jalaban las cobijas mientras dormían. En una ocasión, me contó mi jefe que llegaron 2 personas de otro estado y les dieron chance de quedarse. Pues resulta que al siguiente día estaban hasta llorando, que por qué ahí espantaban y esas cosas. Esos señores ya ni acabaron la semana. Nada más les pagaron sus días y se fueron. Para esto, mi jefe decidió quedarse a velar en la obra. Habló con su jefe para que le diera un poco más de dinero, y este accedió. Hasta llevaron a 2 perros para que todo estuviera mejor cuidado. Mi jefe siempre ha sido de las personas que sí creen en ese tipo de cosas, pero siempre ha dicho: si yo no les debo nada, no tienen por qué molestarme. Yo no los maté ni les hice ningún tipo de daño. Pues resulta que sí espantaban. Dice mi jefe que se oían lamentos, como si lloraran y golpearan cosas. A él no le daba miedo, porque así estuvo varios meses. Comenta que les ponía su luz para que no molestaran tanto, y dice que desde ahí ya no se escuchaban tantos ruidos, aunque sí seguían escuchándose, pero muy poco. También cuenta que, cuando dejaba la luz prendida afuera, luego se veía la sombra, como si pasara alguien. Yo, la neta, hubiera salido paniqueado de ahí. Ja 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 ja. Yo soy del puerto de Veracruz y nos cuenta mi abuela que cuando hicieron los puentes más grandes de por acá, se perdía mucha gente. Era porque metían los en el puente o los trabajadores se quedaban ahí enterrados. Mi papá me dijo lo mismo, que traían gente de otros lados a trabajar y que mucha gente de la zona desapareció. Y sí lo creo. Tan solo ve el puente del ferrocarril. Se ve muy sencillo, pero bien que aguanta. El puente del Gran Maestre, en Soledad de Doblado, también tiene historias similares. Dicen que en los pilares enterraron gente. En el 2010, con el huracán Carl, el agua del río creció hasta casi llegar al punto donde pasan los autos, y el puente resistió. Eso mismo se rumora del puente de Metlac, que conecta las ciudades de Fortín y Orizaba, en el estado de Veracruz. Por lo que tengo entendido, se supone que por eso ocupan a las personas, para que cualquier proyecto grande, como los puentes, tenga mayor resistencia. En La Paz, Bolivia, hay una calle repleta de focos de llama que venden, y la gente los compra para ofrecerlos a la Pachamama, y poder construir sus casas, los entierran. Es bastante común. Lo que me sacó de onda fue que escuché que también entierran a personas, a veces vivas, cuando se trata de edificaciones más grandes, como tiendas departamentales, etc. Hay lugares llamados cementerio de elefantes, donde la gente paga por morir alcoholizada. Hay personas que los asisten y les llevan alcohol cada cierto tiempo hasta que mueren, y luego pueden ser ofrecidos como tributo a la Pachamama.
Es un país con costumbres muy curiosas. Cuando la gente come o bebe líquidos, tiran un poco al suelo, como pidiendo permiso o dándole algo a la Pachamama. No solo ocurre en La Paz, esta creencia ancestral está presente en casi toda Bolivia. Se hace para que la construcción prospere, no haya accidentes o derrumbes, ya sea una casa, edificio, negocio, etc. La Pachamama es algo sagrado. ¿Quién diría que el famoso chalán en el colado fuera más bien una tradición de Bolivia? En México también sucede algo parecido. Mi papá y mis tíos mayores tienen la costumbre de, al destapar una cerveza, tirar un poco a la tierra antes de tomar el primer trago. Siempre dicen que hay que darle a la tierrita primero, porque es una manera de agradecer que gracias a la tierra se obtiene todo. De hecho, no solo con la cerveza, no es una costumbre, pero si se te llega a caer algo de comida o bebida al suelo, siempre dicen, la tierrita también quería. Además, existe la creencia de que no se debe beber de más en agosto, ya que ese es el mes en el que, según dicen, aprovechan a la gente borracha para meterlos a construcciones y utilizarlos como ofrenda, para evitar que se caigan. Me han contado muchas personas que han trabajado en obras públicas, albañiles, chalanes, arquitectos, etc., que se debe pedir permiso, ya que al construir en parte del subsuelo, el diablo exige un tributo o algún tipo de ofrenda para que la obra sea duradera y no haya percances. La historia más loca que escuché de esta índole es que, durante la construcción del Estadio Azteca, se estuvieron usando como ofrenda. Según el señor que me contó esto, en ese tiempo, hubo muchos niños extraviados que nunca lograron encontrar. Mi esposo trabajó en varias obras y se comentaban muchos casos similares. Recuerdo uno en el que estaban excavando a profundidad y uno de los ingenieros aventó una herramienta al fondo. Entonces mandó a uno de los chalanes por ella y cuando bajó le vaciaron cemento encima. Ahí quedó sepultado. El chalán era foráneo y les dijeron a los que vieron lo sucedido que, si alguien preguntaba, no sabían nada de él. Hace poco vi un video donde un joven estaba llorando porque decía que alguien había aventado a su hermano a la construcción. Ambos trabajaban ahí mismo, y el joven estaba súper asustado porque, de la nada, aventaron a su hermano al cemento. Creo que ya borraron el video de todos lados. El chavo era creo que de Chiapas, y estaban trabajando en una obra, y estaba como loco del miedo porque a su hermano lo habían enterrado vivo. Buenos días, estimados señores, a través de las redes sociales. Nos encontramos aquí sobre la carretera federal 307, tramo Tulum, rumbo hacia Playa del Carmen, en lo que es Acumal Sur, donde pues nos topamos acá con una persona que al parecer su hermano acaba de perder la vida. Nos habían reportado que probablemente se había ahogado, pero está cambiando la versión. Amigo, ¿cómo? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Lo enterraron vivo a tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Miguel Hernández. ¿De dónde es originario tu hermano? Villahermosa, Tabasco. Tú eres su hermano, eres el menor. ¿Cuántos años tenía tu hermano? 25 años aproximadamente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos. ¿Ya hay autoridades allá en la playa? Porque esta es una zona privada. Te sacó la Guardia Nacional. Cuando pasó eso, ¿habían autoridades? ¿Había alguien en la playa? ¿Quién te pegó? La Guardia Nacional te pegó. Ahí está. Pues bueno, mire, esta persona trae, al parecer, ¿a qué se dedican? ¿Ah? En la obra. ¿Dónde? ¿Qué obra? En la de Tao. Bueno, son al parecer gente de obra. Lo que nos está comentando, el que acaba de perder la vida, trabaja en Oxxo. Entonces, no murió por ahogamiento. Al parecer es un hecho de violencia. Dice que lo enterraron, le pegaron a tu hermano. Y lo enterraron.
Ah, tu hermano lo enterraron vivo. Pero no viste si lo lesionaron con algo, arma de fuego, arma blanca, con una tabla. O sea, le pegan con una tabla. Bueno, lamentable, lamentable. Estamos en vivo, gracias a la gente que está muy atento. Estamos acá porque dice que la Guardia Nacional, pues... Mi papá es albañil y ha encontrado muchos trabajos de brujería, varios en panteones y una vez en una casa. Mientras hacía una construcción en el terreno de mi abuela, encontraron una olla grande de barro enterrada. Dicen que en ese terreno hay dinero enterrado. Cuenta la leyenda que si encuentras carbón o tornillos oxidados, es porque ese dinero no era para ti. Debía encontrarlo alguien para quien estaba destinado. Y solo esa persona podría obtenerlo. Lo de la olla de barro también aplica. Pues yo he escuchado que en Yucatán, Cancún y todas esas zonas de por allá hay templos debajo de los puentes vehiculares como muestra de respeto y ofrenda a los aluxes. No recuerdo exactamente cómo se escribe. De esta forma, los aluxes no destruirían los puentes. También fue algo sonado que durante la construcción del Tren Maya, los aluxes no dejaban trabajar y rompían lo que avanzaban, hasta que les pusieron altares. Eso escuché. En la mayoría de los hoteles les hacen sus casitas a los aluxes. Por ejemplo, el puente que está cerca del aeropuerto. No recuerdo bien si se cayó una o dos veces, pero dejó de caerse una vez que pidieron permiso y le construyeron su casita a los aluxes. Desde entonces, sigue de pie. Yo estoy trabajando ahí. Y en algunos tramos y en la concretera hay altares. Sin embargo, hay partes donde, ni con altar, logran avanzar. Esta es mi historia. Mis papás tenían una fábrica de ropa. Tiempo después se convirtió en escuela y cuando estaban remodelando la banqueta y sembrando un arbolito, encontraron varios huesos al parecer de y envueltos en un trapo viejo. Además, al seguir excavando, salían más huesos. En esa zona, hay una pirámide y se piensa que era un asentamiento prehispánico, y probablemente por ahí enterraban a sus muertos. En esa fábrica espantaban al velador. Decía que un perro negro lo despertaba, y se le quedaba viendo con unos ojos grandes y rojos. Le mostraba los colmillos y atravesaba las paredes el señor. Renunció, y después mi bisabuelo llegó a velar ahí y contaba lo mismo. Además, en el sótano también salía un gato que se metía a unos anaqueles. Y aunque varios trabajadores lo vieron pasar, nunca lo encontraron. Y esos anaqueles estaban pegados a la pared. O sea, no había manera de que saliera del sótano sin que alguien lo viera. Lo del gato me recordó una anécdota. No tiene que ver con las construcciones, pero ahí va. Yo tendría como 10 años. Recuerdo que estaba soñando con una tía. Jugaba con ella en el panteón entre los arbustos y me decía: «Escóndete que ahí viene la abuela». Nos agachábamos. Mi abuelita ya llevaba varios años fallecida. En eso me desperté. No recuerdo que algo en particular fuera el motivo, solo se me cortó el sueño, y me quedé sentada en mi cama pensando si valía la pena ir a orinar. La cosa es que recuerdo haberme levantado, y al salir del área de mi cuarto vi un gato blanco. Ojo, toda la casa estaba cerrada. Me intrigó verlo, así que me dispuse a sacarlo, pero se fue hacia el baño, que tenía la puerta abierta. Intenté agarrarlo, pero se movió hacia atrás del inodoro, que estaba al fondo. Cuando llegué al inodoro, no había nada, absolutamente nada. Y de haber salido por el otro lado, lo habría visto porque el baño estaba despejado. Regresé con mi mamá para contarle lo que había pasado, pero justo en ese momento escuchamos que llegaba un carro y tocaban la puerta. Era una tía que venía a avisarnos que precisamente la tía con la que había soñado había fallecido. Cabe mencionar que de una forma fea. Fue un choque automovilístico, y ella quedó debajo de una camioneta con la sien atravesada. En un pueblito, Chilchotla, creo que se llama, aunque la verdad, ya no recuerdo bien, cuando recién estaban construyendo los puentes para el cruce de transporte, durante la excavación se encontraron con un ataúd enterrado. Sin embargo, en ese ataúd había dinero, monedas como de la época de la conquista española, joyas y un vestido de novia con todo y su velo, claramente desgastados.
Se dice que los trabajadores se repartieron el dinero entre ellos y que destruyeron el ataúd. Según una leyenda entre traileros, eso me contó mi papá, que es trailero, todo ese lugar era mar, y una vez llegó un barco español que enterró su tesoro en esa zona del pueblito. Aunque el origen del ataúd es un misterio, el hallazgo sí fue un hecho real. Si están disfrutando de este contenido, no olviden apoyar también a los canales de los administradores que están detrás de este proyecto. Ellos también tienen mucho que ofrecer. Cada uno cuenta con su propio canal personal, así que vayan a apoyarlos y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. Imagina que eres un niño de menos de 8 años. Tus padres te han pedido que acompañes a unos extraños hombres que te llevan a una enorme construcción. Con engaños y a cambio de dulces, te piden que te quedes dentro de aquella inmensa obra en la que están trabajando. Poco a poco, empiezas a notar cómo la luz a tu alrededor desaparece, y entonces te das cuenta de que estás siendo emparedado vivo. Según los datos obtenidos, la presa de San José fue un proyecto que comenzó en 1863 y cuya construcción terminó en 1907. Este magno proyecto fue diseñado para sustituir a la presa La Constancia, que tenía una capacidad de almacenamiento menor. Aquí es donde comienza la leyenda. Se dice que las personas, corporativos y encargados de este proyecto estaban influenciados por temas esotéricos y espirituales, conscientes de que esta obra era de suma importancia y no podía fallar en absoluto. La leyenda tiene dos versiones, pero ambas comparten el mismo propósito. Una de ellas cuenta que los hombres de traje compraron a niños en pueblos lejanos y con dulces y engaños lograron encerrarlos en los huecos de las columnas de la presa, dejándolos ahí hasta que murieron de hambre. El 14 de septiembre de 1933, San Luis Potosí fue azotado por una lluvia de proporciones bíblicas. Ese día, los habitantes juraron haber escuchado llantos y gemidos de niños en el aire, aunque estos pasaron desapercibidos. Finalmente, la presa se rompió, causando muertos y numerosos damnificados. Mi papá es albañil. Hace años estuvo trabajando en la remodelación de una casa cerca de Teotihuacán. Los dueños acababan de comprarla y necesitaba algunos arreglos. Mientras escombraba, mi papá encontró un costal lleno de monedas. Le pareció curioso porque no eran monedas en circulación, sino monedas antiguas. Pensando que no tenían ningún valor, tomó una de recuerdo y dejó el costal en su lugar. Continuó con su trabajo. Un día, cuando llegó a la obra, se dio cuenta de que la patrona ya había tirado toda la basura, incluyendo el costal. Mi papá no había tenido la oportunidad de mencionarle lo que había encontrado. Rayados los chavos de la basura. Años después, mi papá sufrió un atropellamiento. Gracias a Dios, salió bien librado. En tiempos de crisis, decidimos empeñar la moneda que había guardado, ya que era de plata. Recuerdo que le dieron como 150 o 200 pesos por ella, y eso fue hace unos 10 años. Nunca dejamos de preguntarnos cuánto habría valido todo el costal lleno de monedas. Sin embargo, cuentan que todo lo antiguo, como monedas o piedras arqueológicas encontradas en esa zona, puede guardar maldiciones, como accidentes o fallecimientos para quien las descubre y se las lleva sin permiso. Claro, es solo un mito. No estoy afirmando que sea completamente cierto. Y así terminamos este recorrido por las historias más perturbadoras relacionadas con construcciones, remodelaciones y obras que esconden secretos inquietantes. ¿Qué les parecieron? ¿Creen que estas leyendas tienen algo de verdad o son solo mitos que alimentan nuestra imaginación? Si conocen alguna otra historia escalofriante o han vivido algo similar, no olviden enviarlas ya sea por Instagram o Facebook para poder salir en el siguiente video. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima con más relatos que nos harán cuestionar lo que creemos saber. Hasta pronto.